La mente humana es un sistema complejo. Describir y comprender cómo funciona ha intrigado a las personas por cientos de años. La inteligencia es uno de los diversos temas que comprende la mente humana. El diccionario la define como la capacidad que tenemos las personas para aprender, comprender y resolver problemas. Pero ¿es posible describir un sistema de estímulos de manera tan sintetizada? ¿Qué tan viejo es el término inteligencia? ¿Y cómo ha cambiado este con el paso de las décadas? Yo soy Ariadna Torres, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Yo soy Carlos Chavira, egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y este es su programa Angular. El concepto de inteligencia no es nuevo. Sus comienzos se remontan a principios del siglo XX, cuando Francis Galton, un investigador y psicólogo, realizó un estudio sistemático para demostrar que cada persona tiene una capacidad mental diferente. A Galton le fascinaba el concepto de las diferencias individuales y que no todas nuestras cualidades eran adquiridas, sino innatas, es decir, que derivan de la herencia. Fue a partir de ahí que una serie de filósofos, psicólogos e investigadores desarrollaron métodos para demostrar que la teoría de Galton era posible. Tales como Raymond Cattell, quien en el año 1890 implementó pruebas mentales con el fin de que la psicología se convirtiera en una ciencia aplicada. Por otro lado, en Francia, un psicólogo y pedagogo llamado Alfred Binet solicitó que se realizara un test en las escuelas para localizar deficiencias mentales en los alumnos y así poderles brindar un programa de educación especial. Se le está poniendo atención a aspectos que tienen que ver con el desarrollo integral de los estudiantes. La parte de la ética, la parte de los valores. La parte es que con el paso del tiempo fuimos identificando que hay muchas maneras de enfrentar situaciones o problemas y habilidades que nos anteceden a esa capacidad de resolver situaciones o problemas, ¿no? Y entonces se fue abriendo el concepto de inteligencia a todas esas como habilidades o capacidades que nos permiten desplegar ciertas como potencialidades y responder al medio ambiente con otras muchas maneras de resolver y de situarte en un lugar particular, ¿no? Cómo estar y enfrentar esa situación con esas capacidades o esas habilidades particulares. Y entonces ya no era solo una resolución como muy matemática, sino que sí, la matemática sí nos deja ver una capacidad intelectual, pero no es la única manera de ver a la inteligencia. Durante las siguientes 2 décadas se mantuvo la idea de que los elementos fundamentales para la inteligencia son el juicio, las habilidades y la capacidad de adaptarse. A principios de 1900, las pruebas realizadas por Binet en Francia se implementaron por primera vez en Estados Unidos y posteriormente modificó su test con base a los resultados encontrados en el año de 1916. A partir de ahí, en las nuevas versiones de los tests de Binet, se vería por primera vez el concepto de coeficiente intelectual, el cual buscaba explicar la relación entre la edad mental y la edad cronológica de los sujetos. Binet causó la suficiente controversia para que posteriormente investigadores se cuestionaran si el rendimiento de la inteligencia dependía únicamente de un factor principal o de una serie de factores pequeños y específicos. Todo este alboroto separó a los investigadores en 2 grupos. Aquellos que defendían la idea de que el rendimiento de la inteligencia radicaba en un solo factor, y los que apoyaban la creencia de distintos números de vínculos que atribuyen a la construcción de la inteligencia. A los primeros se les llamó monistas y a los segundos pluristas. Tenemos que asumir, y no es porque lo diga yo, sino que lo dicen muchos estudiosos. Flora Davis, por ejemplo, viene a ser una estudiosa de la comunicación no verbal. Es muy importante que nos asumamos como seres humanos, y los seres humanos no solamente nos comunicamos a través del lenguaje oral o del lenguaje escrito. Tenemos una serie de lenguajes
que tienen que ser reconocidos por la sociedad misma, por las instituciones educativas, y que estos lenguajes, me estoy refiriendo a los lenguajes no verbales, por ejemplo, en donde van a estar la proxemia, en donde va a estar lo iconográfico, en donde va a estar la kinestesia, que tiene que ver con los movimientos corporales, los movimientos faciales, etcétera, se desarrollen cada vez más, se les den mayor importancia. Mira, yo creo que es algo que revoluciona a la psicología en tanto que no centrarnos en solamente una forma de ver a las habilidades de la persona. Sigue siendo algo que nos preocupa o nos ocupa para que podamos modificar las formas y las pedagogías que utilizamos para que los alumnos asimilen un concepto, un conocimiento y las maneras en que les presentamos un concepto, un conocimiento. Pasaría un año después de los resultados de Binet para que estallara la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo lidiaron con esto los psicólogos? ¿Qué medidas se tomaron para aplicar los resultados de psicología tan importantes en este nuevo contexto? Después de este corte comercial hablaremos de ello. Quédate en tu programa, Angular. Después de que comenzara la Primera Guerra Mundial en 1917, un psicólogo llamado Robert Yerkes, quien dirigía la Asociación de Psicólogos de América, organizó 12 comisiones para unificar la causa de apoyar la guerra por parte de los psicólogos. Gracias a la unificación, Yerkes, desde su comisión, inventó pruebas de inteligencia para los soldados que serían mandados a la guerra con el objetivo de que fuesen asignados a los puestos correctos. Para cuando el programa finalizó en 1919, se había evaluado a 1.175.000 soldados. Esta prueba fue un gran paso para la psicología, ya que nunca se había realizado un estudio tan ambicioso. Mira, la psicología se concibió como una rama de la filosofía, en este sentido buscando como la explicación del porqué de lo que hacemos los seres humanos. Entonces, en sus orígenes el término psicología viene de psique, que psique es alma, el alma racional, el alma humana. Entonces se buscaba estudiar al alma como ese motor que los seres humanos tenemos para llevar a cabo las cosas, el porqué de las cosas. Entonces, al ser de origen filosofía, se presentaba o se generaba como una disertación, ¿no? Como una discusión con respecto al por qué los seres humanos hacemos las cosas. Pero no era una cuestión científica, comprobable, medible, cuantificable, y entonces llegamos a tener problemas en ese sentido, porque pues si cada quien opina y cada quien emite y hace una disertación, entonces, ¿qué es lo que nos hace de manera como constantes o regulares ser lo que somos? Y entonces empezó a darse una migración en la concepción del objeto de estudio de la psicología y dejar de ser el alma, pasó a la mente, pero también fue difícil ver a la mente. Y entonces aterrizamos en lo que era observable, medible, cuantificable, que en este caso era pues el comportamiento humano netamente y como por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Encontrar esa explicación del por qué hacemos lo que hacemos. Creo que mucho, por ejemplo, en los modelos humanistas, educativos humanistas, en los modelos constructivistas, ha sido centrar y que el sujeto, en este caso el estudiante, reconozca cuáles son las partes expresivas que tiene y que puede potencializar. El hecho, por ejemplo, de que en muchos modelos educativos se tienen las prácticas de teatro, a mí me parece sumamente conveniente que un estudiante pueda asumir, por ejemplo, prácticas de teatro para hacer uso o para desarrollar o para tomar conciencia de que la gestualidad, la corporeidad son recursos que deben de estar presentes en sus procesos de comunicación diariamente. Y las propuestas curriculares de modelos educativos que tienden hacia el humanismo y al constructivismo le están dando mucho énfasis, por ejemplo, a materias como taller de habilidades comunicativas, como expresión oral,
que precisamente vienen a fortalecer, en este caso, aspectos de desarrollo de competencias lingüísticas no verbales, como vendría a ser la kinestesia. Pasamos a 1920, año en el que Edward Thorndike, psicólogo y pedagogo estadounidense, publicó su teoría de la inteligencia. Para él, existen 3 tipos de inteligencia: abstracta, mecánica y social. La abstracta es la inteligencia que maneja las ideas y los símbolos, la mecánica comprende el manejo de los objetos y la social abarca la capacidad como se entiende y maneja a las personas. En 1926, Thorndike, junto a sus colaboradores, afirmaron que las personas que tenían un mejor funcionamiento intelectual contaban con la misma formación del sistema mental que el resto de las personas, pero requería y trabajaba de una mejor manera las conexiones dentro del mismo. Fue a partir de este momento en el que se generó la idealización de que si una persona era más inteligente, la única diferencia radicaba en las conexiones de su mente. Me parece que si no hay conciencia en los agentes que conforman o que integran el sistema educativo, de que lo más importante son los estudiantes, asumiéndolos como sujetos, sí puede haber limitantes. Aunque también considero que los mismos agentes que integran, en este caso el sistema educativo, tienen cierta libertad para asumir los modelos educativos, los modelos pedagógicos que van a implementar, en este caso, en todos los grados educativos que lo integran. Me parece que lo más importante en este caso es que se asuma al sujeto con capacidades, con libertades, con aprendizajes previos, y que los nuevos aprendizajes, dependiendo cada uno de los niveles en los que se va a ir involucrando el estudiante, retomen todo eso, todos esos marcos referenciales, marcos culturales, marcos sociales y marcos educativos con los que vienen también los sujetos. Lo más importante y quien debe de estar en el punto central de la educación, en este caso, es el sujeto, son los estudiantes. Y asumir también que los otros agentes, como los docentes, como las instituciones educativas, como las autoridades políticas, coadyuvan a ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo social, ese desarrollo cultural, ese desarrollo integral que va a tener cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, nosotros concebimos que las personas tenemos como un perfil cognitivo y un perfil de habilidades. No es una sola cosa, no es una sola medida, sino que estamos hechos como de un conjunto de habilidades en diferentes intensidades. A lo mejor tú eres muy buena para bailar o para jugar fútbol, es decir, para manejar y controlar tu cuerpo y ponerlo en los lugares donde quieres ponerlo. Y a lo mejor yo no, tengo 2 pies izquierdos. Entonces se diría que mi inteligencia corporal o kinestésica es poco menor en mí y un poco mayor en ti. Y entonces bajo esa premisa entendemos que tenemos perfiles. No es que no tengamos inteligencia, es que tenemos un perfil de inteligencia, de las múltiples habilidades que nos conforman. Y entonces a lo mejor tú y yo podríamos tener una inteligencia lingüística muy cercana o muy parecida, pero la corporal, ahí no somos tan parecidas. A lo mejor, Dios quiera que tengamos otras habilidades como la espacial, a lo mejor me ubico muy bien en el espacio y a lo mejor para ti no es tanto esa habilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando evaluamos inteligencias, evaluamos perfiles de inteligencias, es decir, tu combinación personal de esas habilidades que me permiten identificar tus lados fuertes, pero también aquellos lados que pueden ser complicados para ti de enfrentar y cómo darte, si es requerido, cómo darte estrategias para mejorarlo. Durante las siguientes décadas, las pruebas sufrieron modificaciones para ser aplicadas en sectores específicos como niños, adolescentes y adultos, sin riesgos de que los resultados fuesen improbables. El concepto de inteligencia se mantiene en constante evolución con las siguientes generaciones de psicólogos, quienes buscaban ampliar el concepto de inteligencia llevándolo a un aspecto más experimental. Ellos introdujeron el término de discernir.
En 1993, un psicólogo llamado Howard Gardner publicó una nueva teoría, la cual hablaba de la existencia de inteligencias múltiples. Estas expandían el concepto de Thorndike de ser 3 tipos de inteligencias a 8. Hablaremos de dicha teoría después de este corte comercial. Quédate en tu programa Angular. Howard Gardner es un psicólogo y pedagogo estadounidense nacido en 1943. Es principalmente conocido por su teoría de las inteligencias múltiples. Para él, las concepciones que se tenían de la inteligencia no abarcaban un ámbito humano y que las pruebas que se realizaban no explicaban a ciencia cierta cómo una persona podría desarrollarse mentalmente. Para Gardner existen 8 tipos de inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, sinestética, interpersonal, intrapersonal y naturalista. En conjunto, todas estas inteligencias comprenderían la capacidad de intelecto que podría tener un humano en su totalidad. Puede haber muchos factores para no asumir que la corporeidad puede ser un elemento, una estrategia o un recurso de la comunicación asertiva o de la comunicación efectiva. Hemos vulgarizado mucho la corporeidad, ¿sí? Le damos unas connotaciones o le damos significados a ciertas expresividades corporales que le estamos quitando la formalidad a esos mismos movimientos o a esas mismas expresiones corporales. Entonces, tiene mucho que ver con el uso que se le da, en este caso, a los movimientos corporales, a los movimientos faciales. Bueno, esta posibilidad de apertura, ¿no? De abrirse a ya no solo una manera de ver a la inteligencia, sino otras muchas. Hay críticas, o sea, no significa que esté aceptado como sí, una verdad absoluta y ahora hablemos de inteligencias múltiples, pero sí alcanzamos a concebir de que la realidad o la dinámica con la que funcionamos para conocer al mundo, para aprender, para abordar las situaciones, pues alguien lo hará brincando y alguien lo hará caminando y alguien lo hará hablando, ¿no? Y eso pareciera ser una realidad innegable, ¿no? Pero que entre en discusión y ahora haya otras teorías que intenten explicar de otra manera el cómo procesamos, el cómo abordamos a la realidad, pues eso era de esperarse, y que cambie también es realidad. Para Gardner, todas las personas cuentan con los 8 tipos de inteligencia. Sin embargo, desarrollaremos cada una de manera diferente. Explicaba en su teoría que es indispensable adquirir capacidad en cada una de ellas para poder afrontar la vida diaria. Él buscaba que su teoría fuese compartida en las escuelas, pues afirmaba que el sistema educativo solo se limitaba a desarrollar 2 de estas, la lingüística y la lógico-matemática. Le preocupaba que los alumnos no desarrollaran su potencial de manera más eficiente y tuvieran complicaciones en afrontar problemas en un futuro. Bueno, se ha modificado porque ha habido quien, inclusive el mismo Gardner, pero en este afán de llamarle inteligencias, bueno, se plantearon primero 7, luego a 8 y luego van por más, ¿no? Lo que creo yo que estamos intentando reconocer es que hay varias habilidades y hay que ponerlas sobre la mesa. Por ejemplo, había una propuesta de agregar una inteligencia espiritual, no religiosa, espiritual, como esa capacidad de conectarse con un ambiente como más allá del contacto físico y de reconocer y de elevar a otros niveles esta concepción espiritual, no solo el contacto con la religión y las oraciones y el ir a misa, en caso de los católicos, sino con esta capacidad de contactar con esa espiritualidad, con esa, más allá de lo material, más allá de la realidad aquí, y concebir que algo más nos une y nos permite salir de nuestra realidad inmediata para ir a una realidad lejana, que obedece a un conjunto, ¿no? Esa es una. Por ahí estaba la otra inteligencia computacional, que yo creo que algunos que de mi generación dirán, pues es que no nacimos en la época apropiada, ¿no? Pero
pero hay quienes ya tenían la manera de hacer como estos manejos de aparatos y de dinámicas como algo más sencillo para ellos de lo que para otros, ¿no? Y que va más allá de la cuestión generacional, por ejemplo. Entonces, se ha ido modificando, se ha ido adaptando, se ha ido transformando y muy seguramente será superada por una concepción que nos ayude a explicar un poco más ampliamente. Podríamos pensar que estamos abriendo el panorama de algo muy estrecho que era la capacidad para resolver problemas a las diferentes formas de enfrentar la realidad y de abordar estas realidades, a estas como diversas aptitudes que vamos conectando, desarrollando y reconociendo que somos plásticos para ello, ¿no? Sea el caso que nos encontremos, no podemos negar que todos los expertos que investigaron buscaban explicar cómo funciona nuestro cerebro. Durante esta temporada explicaremos por separado las distintas inteligencias de la teoría de Gardner, además de 3 más. Si te gustó el programa, síguenos en YouTube, donde estaremos subiendo contenido cada semana. Yo soy Ariadna Torres, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y yo soy Carlos Chavira, egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Acompáñanos la siguiente semana en Angular.